Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Durante todo el camino, nadie notó que Pochita era un demonio. De hecho, nadie siquiera se dio cuenta de que era una criatura viva. Mientras nadie mirara con demasiada atención, simplemente asumían que era un peluche que la niña llevaba consigo. Así, Otonashi Chiya logró entrar sin problemas al centro comercial junto a Denji y Pochita. Como no tenía ningún conocimiento sobre marcas de moda japonesa de los años 90, simplemente eligió una tienda de ropa que parecía relativamente grande y bien decorada. Denji, solo elige lo que te guste. Chiya sentía que no tenía buen ojo para la moda, así que dejó que Denji decidiera por sí misma, pensando que como mucho él solo comprobaría si le quedaba bien. Déjame ver. La tienda estaba llena de ropa de todos los estilos, lo que dejó a Denji deslumbrada. Su mirada se dirigió instintivamente hacia pantalones largos y shorts, porque era lo que estaba acostumbrada a usar. Pero entonces la imagen de Chiya Jeje apareció en su mente. Cambió de idea de inmediato y dirigió la vista hacia vestidos bonitos y adorables. Esto debería hacerme ver más femenina, pensó. La pequeña ya decidió qué ropa le gusta. Si ya elegiste, puedes pasar por allá para probártela y ver cómo te queda, dijo una joven dependienta de aspecto agradable mientras se acercaba a Denji. Denji miró a la chica mayor frente a ella. Era bonita, tenía una gran figura y parecía muy femenina. Inmediatamente se puso de puntillas y le susurró al oído. Hermana mayor, ¿puedes decirme cómo vestirme para verme más femenina? ¿Eh? La dependienta se quedó momentáneamente sorprendida. No esperaba una pregunta así de una chica tan joven. Después de recuperarse, le dio una sugerencia con seriedad. ¿Más femenina, eh? Creo que podrías probarte ese vestido de una pieza, pequeña, y combinarlo con unas medias negras. Está bien, lo intentaré, asintió Denji. Aunque nunca las había usado antes, había oído hablar de esas cosas negras, y también había escuchado que a los hombres generalmente les gustaban. Seguramente Chiya Jeje pensaba lo mismo, ¿verdad? Como Denji y la dependienta hablaban en voz baja y cubriéndose la boca, Otonashi Chiya no pudo escuchar lo que decían. Su Mangekyou Sharingan no mejoraba el oído, y al no poder ver sus labios, su visión no servía de nada. Aún así, no pensaba entrometerse. Supuso que era algún secreto entre chicas y que no era apropiado preguntar. Denji dejó temporalmente a Pochita sobre un sofá cercano y, abrazando el vestido negro junto con las medias negras, se dirigió al probador. Pochita se quedó tumbado con las 4 patas hacia arriba, completamente inmóvil. Su disfraz era perfecto. Por seguridad, Chiya terminó levantándolo de todos modos y lo sostuvo como si fuera un peluche. Como nunca antes había usado vestido ni medias, Denji tuvo dificultades para ponérselos y tardó bastante. Al final, llamó a la dependienta para que la ayudara a ajustarlo todo. Al mirarse en el espejo, sintió que sí se veía más femenina, pero la sensación de llevar vestido y medias le resultaba increíblemente extraña. ¿De verdad está bien así?, se preguntó. No estaba segura de si realmente le quedaba bien ese estilo, y se sentía ansiosa por saber cuál sería la opinión de Chiya Jeje. Créeme, está bien. Te ves muy linda, pequeña, la animó la dependienta. MMHM. Denji reunió valor, acomodó su vestido una vez más y salió del probador. Otonashi Chiya estaba distraído en sus pensamientos cuando Denji apareció de repente frente a él con su nuevo atuendo. Chiya Nii-chan. Denji se veía extremadamente avergonzada. Sus mejillas estaban rojas por la timidez, su mirada se movía inquieta y no se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. Sus manos sujetaban nerviosamente el borde del vestido, una clara señal subconsciente de ansiedad. Mientras tanto, la dependienta asomaba la mitad de su cabeza desde detrás de una pared, animando a Denji en silencio. No estaba segura de cuál era la relación entre ambos. Parecían una estudiante de secundaria y un chico de preparatoria. Después de todo, los romances escolares eran algo bastante común. En Japón, el amor joven era algo normal. Ni siquiera existía un término específico equivalente a noviazgo entre menores como en otras culturas. Solo estaba el concepto de primer amor, y muchos niños lo experimentaban desde la escuela primaria. Más allá de las edades legales para el matrimonio y ciertas restricciones, había pocas barreras sociales. Sin embargo, la mentalidad de Chiya seguía siendo relativamente conservadora. Después de todo, antes de transmigrar no era japonés, y sus valores ya estaban bien establecidos. ¿Sé cómo se ve?, preguntó Denji, completamente cohibida. Su corazón era una mezcla de expectación y miedo. Deseaba que Chiya Nii-chan la alabara, pero al mismo tiempo tenía terror de que dijera que se veía rara o fea.
Estaba tan nerviosa que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Otonashi Chiya la observó durante un momento antes de darle un cumplido sincero. No esperaba que tuvieras tan buen sentido para la moda, Denji. ¿No crees que esto te queda perfecto? El atuendo hizo que sus ojos se iluminaran. Denji se veía mucho más linda. Le sorprendía que hubiera elegido algo así, quizá había sido sugerencia de la dependienta. Al escuchar eso, toda la tensión y timidez del rostro de Denji se transformaron al instante en pura alegría. El peso que sentía en el pecho desapareció. Entonces vamos a comprar este. Pero enseguida volvió a dudar. Espera, si es demasiado caro mejor lo dejamos. Había vivido tanto tiempo en la pobreza que el dinero le daba miedo, y no quería que Chiya gastara demasiado en ella. No pasa nada. Un conjunto de ropa no puede ser tan caro. No tienes que preocuparte por el dinero, dijo Chiya con firmeza. De hecho, quiero comprarte algunos conjuntos más. Elige lo que te guste. Ser cazador de demonios era un trabajo de alto riesgo y alta recompensa. El dinero llegaba rápido. Apenas llevaba 2 o 3 días en este mundo y ya tenía más de 1.000.000 de yenes. Comprar algunos conjuntos, mientras no fueran marcas de lujo, era muy fácil. Está bien, aceptó finalmente Denji, relajándose. Luego pidió más consejos a la dependienta y eligió otros 2 conjuntos de estilos diferentes, como una minifalda blanca con medias blancas. Estaba encantada con su ropa nueva, sobre todo porque Chiyani-chan decía que se veía linda con ella. Después de pagar, Otonashi Chiya le dijo a Denji que se quedara con el vestido nuevo puesto. No había necesidad de volver a cambiarse a la ropa vieja. Simplemente la guardaron en una bolsa para llevarla a casa. Vamos. Ahora veremos otras tiendas, quizá podamos comprar algunos snacks, juguetes y juegos. Chiya no tenía planeado regresar todavía. En casa faltaban cosas para entretenerse, y además necesitaba conseguir artículos básicos para Denji y Pochita. De lo contrario, cuando él saliera a misiones, probablemente se aburrirían muchísimo. Pochita solo fingía ser torpe por fuera. En realidad era bastante inteligente. Chiya incluso pensaba que el pequeño podría llegar a jugar en equipo con Denji en algún videojuego cooperativo. Una bolsa grande llena de todo tipo de snacks, un montón de juguetes y varios videojuegos, además de artículos básicos para el día a día de Denji y Pochita. Todo eso había comprado Otonashi Chiya antes de regresar a casa. La mayoría de las cosas estaban pensadas específicamente para Denji y Pochita. En realidad, él ni siquiera tenía muchas ganas de jugar. En aquella época, las computadoras e internet aún estaban en sus primeras etapas. Si querías jugar, era con consolas portátiles o con las que se conectaban al televisor, sin mencionar las máquinas arcade comunes en las calles. Acostumbrado a juegos móviles y de PC avanzados en su vida anterior, su nivel de exigencia era demasiado alto como para interesarse en títulos tan antiguos. Denji, en cambio, estaba fascinada con todas aquellas cosas que nunca había visto antes. Apenas podía esperar a llegar a casa para probarlas. No tengas tanta prisa. Cuando lleguemos podrás jugar todo lo que quieras, dijo Chiya. En ese momento llevaba 2 bolsas grandes mientras salían del centro comercial. Denji caminaba detrás, cargando su ropa nueva y abrazando a Pochita. Entre los juegos que habían comprado, 2 eran para consolas portátiles y el resto para el televisor. Sin embargo, Chiya no quería que Denji desarrollara el mal hábito de jugar mientras caminaba por la calle, así que no sacó las portátiles todavía. De repente, un alboroto surgió entre la multitud a lo lejos. Una bolsa grande llena de todo tipo de snacks, un montón de juguetes y varios videojuegos, además de artículos básicos para el día a día de Denji y Pochita. Todo eso había comprado Otonashi Chiya antes de regresar a casa. La mayoría de las cosas estaban pensadas específicamente para Denji y Pochita. En realidad, él ni siquiera tenía muchas ganas de jugar. En aquella época, las computadoras e internet aún estaban en sus primeras etapas. Si querías jugar, era con consolas portátiles o con las que se conectaban al televisor, sin mencionar las máquinas arcade comunes en las calles. Acostumbrado a juegos móviles y de PC avanzados en su vida anterior, su nivel de exigencia era demasiado alto como para interesarse en títulos tan antiguos. Denji, en cambio, estaba fascinada con todas aquellas cosas que nunca había visto antes. Apenas podía esperar a llegar a casa para probarlas. No tengas tanta prisa. Cuando lleguemos podrás jugar todo lo que quieras, dijo Chiya. En ese momento llevaba 2 bolsas grandes mientras salían del centro comercial. Denji caminaba detrás, cargando su ropa nueva y abrazando a Pochita. Entre los juegos que habían comprado, 2 eran para consolas portátiles y el resto para el televisor.
Sin embargo, Chiya no quería que Denji desarrollara el mal hábito de jugar mientras caminaba por la calle, así que no sacó las portátiles todavía. De repente, un alboroto surgió entre la multitud a lo lejos. Además, un nombre como demonio de la papa frita sonaba bastante débil. No parecía poseer carne del demonio pistola, así que Chiya consideró innecesario gastar poder ocular usando Kamui. Asintió obedientemente Denji. Sabía que no podía ayudar mucho y pensó que lo mínimo que podía hacer era no convertirse en una carga para Chiya Nii-chan. Si no hubiera sido obligada por circunstancias desesperadas en el pasado, jamás habría querido enfrentarse a demonios peligrosos. Aunque sabía que Chiya Nii-chan era increíblemente fuerte, no pudo evitar decir: «Ten cuidado, Chiya Nii-chan». Al ver que el joven humano frente a él no huía, sino que se acercaba sin mostrar ni una pizca de miedo, el demonio de la papa frita centró inmediatamente su atención en él. Antes de atacar a los civiles, cambió de objetivo y corrió directamente hacia Otonashi Chiya. Vaya, parece que un cazador civil se nos adelantó. En ese momento, una joven con uniforme especial apareció sobre el techo de un edificio bajo cercano. Llevaba un parche en el ojo derecho y un cigarrillo colgando de los labios. Justo después, un joven apuesto apareció a su lado, vistiendo el mismo uniforme. Tenía un piercing en el labio izquierdo y una katana a la espalda. Observando la situación desde arriba, dijo con voz plana: «Por su apariencia parece solo un estudiante de preparatoria, ¿no? El demonio de la papa frita es débil, pero se ve demasiado novato, no estoy seguro de que pueda manejarlo». De reojo, Chiya notó a ambos. Era evidente que llevaban el uniforme de la seguridad pública de Tokio. Y, de hecho, los reconoció enseguida. La mujer era la más fácil de reconocer. Himeno, con su cabello corto verde oscuro y su fuerte hábito de fumar. Del otro hombre tenía solo un recuerdo vago. Parecía ser el vicecapitán de la División Especial 2, que fue asesinado por Rece en la historia original. Su nombre no era conocido, pero su poder demoníaco le permitía invocar la cabeza del demonio zorro. Como ese demonio era conocido por dejarse llevar por la apariencia, y él era bastante apuesto, gozaba de su favor. De lo contrario, la mayoría de las personas solo podía usar las patas del demonio zorro. Aún así, Chiya apenas les dedicó una mirada casual, sin mostrar sorpresa, manteniendo toda su atención en el demonio de la papa frita. Era lógico que estuvieran allí. La rutina diaria de los cazadores de seguridad pública incluía patrullar Tokio, y cualquier demonio que apareciera entre la multitud sería detectado rápidamente. Simplemente coincidió que Himeno estaba patrullando el distrito de Nerima. Nunca se sabe, he oído que últimamente hay chicos con bastante potencial entre los civiles, dijo Himeno mientras soltaba un aro de humo. El hombre negó ligeramente con la cabeza. Ya veremos. Si parece que no puede aguantar, haré que el demonio zorro lo salve. Como los cazadores de seguridad pública no podían interferir ni arrebatar la presa de un cazador civil a menos que éste no pudiera manejar la situación, ambos solo podían observar desde arriba. Para entonces, el demonio de la papa frita ya había alcanzado a Otonashi Chiya. Parecía dispuesto a tragárselo entero. Chiya blandió su katana con calma, cortando de un solo movimiento los dos brazos humanos que el demonio usaba para desplazarse, y esquivó sin esfuerzo el enorme cuerpo cuando cayó hacia él. Con un segundo corte rápido, partió el cuerpo entero en dos, enviando al demonio de la papa frita de regreso al infierno. Din. El anfitrión ha cazado con éxito al demonio de la papa frita. Puntos de atributo obtenidos: 5. Incluso menos puntos que los que había dado el demonio hormiga. Realmente era débil, se quejó Chiya para sus adentros. Al ver aquello, el hombre junto a Himeno comentó: «De acuerdo, parece que lo juzgué mal». Himeno entrecerró los ojos. Interesante. Había notado que el chico todavía estaba conteniéndose bastante. Solo por la forma en que esquivó el cuerpo del demonio al caer, pudo darse cuenta de que no era ningún novato. Le había resultado demasiado fácil. Durante toda la pelea, su expresión ni siquiera había cambiado. Como el demonio de la papa frita era tan mediocre, no podía medir la verdadera fuerza del muchacho. Himeno aplastó el cigarrillo y lo arrojó al suelo. «Vamos abajo a saludar al joven». El tejado en el que estaban no era muy alto. Usando el balcón de un segundo piso como apoyo, ambos saltaron hacia abajo. Himeno saludó directamente al joven. «Hola, joven cazador civil». Din. El anfitrión ha activado el logro primer encuentro con Himeno. Puntos de atributo obtenidos: 1. Al ver que Himeno y su compañero se acercaban, Otonashi Chiya adoptó deliberadamente una expresión algo confundida y preguntó, fingiendo desconocimiento: «¿Ustedes son cazadores de demonios de la seguridad pública de Tokio?».
Desde luego, no podía dejar ver que ya sabía quién era Himeno. Para el mundo, ese debía ser su primer encuentro. Así es, acabamos de ver tu pelea contra el demonio de la papa frita. Eres bastante bueno, dijo Himeno mientras se acercaba y extendía la mano con naturalidad para darle una palmada en el hombro derecho. Casi por reflejo, las pupilas de Chilla se movieron hacia la esquina inferior derecha. En el instante en que Himeno levantó la mano, ya había leído la trayectoria de su movimiento. Estuvo a punto de esquivarla por pura costumbre. Himeno notó aquel detalle extraño en sus pupilas. Incluso antes de tocarlo, sus ojos habían fijado con precisión el punto exacto donde ella pensaba golpear. Una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios, pero no dijo nada. Completó el gesto y le dio la palmada como si no hubiera pasado nada. «¿Me halagas?», respondió Chilla con modestia. Él también había notado el pequeño cambio en la expresión de Himeno. Parecía que sus ojos ya habían sido marcados como algo inusual, pero no le importaba demasiado. Era algo que tarde o temprano iba a suceder, y podía explicarlo fácilmente como un poder demoníaco. «No hace falta ser tan modesto. Sigue así. Tengo grandes expectativas contigo. Seguro que te irá muy bien en el sector civil», dijo Himeno. Ella conversó con Otonashi Chilla durante unos instantes antes de prepararse para marcharse. Aunque había notado que la fuerza del chico estaba muy por encima de lo normal, no tenía intención de invitarlo a unirse a seguridad pública. Después de todo lo que había vivido dentro del organismo, ya no quería reclutar a nadie más. Había visto morir a demasiados compañeros en 1 o 2 años, incluidos varios de sus antiguos compañeros de equipo. Además, como el chico claramente era menor de edad, prefería que permaneciera en el sector civil. Mientras un cazador civil no buscara misiones suicidas, era un entorno mucho más seguro. Justo entonces, Ayakawa Aki llegó al lugar. Había estado cerca cuando escuchó que un demonio había aparecido y se apresuró a venir, pero parecía que Chilla ya había resuelto todo. «Otonashi, ¿ya lo mataste? Por cierto, ¿quiénes son estos dos?», preguntó Aki, interesado al ver los uniformes de seguridad pública. Chilla negó ligeramente con la cabeza. «No los conozco personalmente. Solo son 2 senpais de seguridad pública». «Oh. ¿Es tu amigo?». «Parece otro cazador civil», dijo Himeno, observando a Aki de arriba a abajo. «¿Otro menor, eh?». El sector civil se está llenando de gente cada vez más joven. Aki se mantuvo como siempre, frío e indiferente con los desconocidos. Aunque pudieran ser futuros colegas, no tenía interés en socializar. Para él, nada importaba más que su venganza contra el demonio pistola. «Sí, de hecho está pensando postularse para la seguridad pública de Tokio», dijo Chilla intencionalmente. Él se dio cuenta de que su presencia ya había comenzado a provocar un efecto mariposa. Aki había completado antes de tiempo una misión de alto nivel relacionada con un fragmento del demonio pistola, había conocido antes a Himeno y ahora probablemente se uniría a la seguridad pública antes de lo previsto. Chilla pensó que conocer a Himeno temprano sería algo positivo para Aki, así que quiso aprovechar la oportunidad para que interactuaran más. «¿En serio? Entonces quizá pronto seamos colegas». «¿Cómo te llamas?», preguntó Himeno, sorprendida. «Ayakawa Aki», respondió Ayakawa Aki con el rostro inexpresivo. «Qué frío eres, pero lo pensaste bien. ¿Estás seguro de que quieres entrar en la seguridad pública de Tokio?». Himeno lo aconsejó. «Los cazadores de seguridad pública están en mucho más peligro que los civiles. En los últimos 4 años, mis 4 compañeros anteriores murieron. Ni siquiera he encontrado al quinto todavía, aunque supongo que tampoco sobrevivirá más de 2 años». Hablaba de la muerte de sus compañeros con aparente indiferencia, pero en realidad aquel optimismo era solo una fachada. Nadie sabía cuánto dolor cargaba por dentro. La predicción de Himeno Senpai es completamente acertada, pensó Chilla para sí mismo. Su quinto compañero realmente no sobrevivió 2 años. De hecho, no llegó ni a 1. En la historia original, Aki era el 6º compañero de Himeno dentro de seguridad pública. Según la línea temporal actual, eso aún estaba a unos 6 meses de distancia. Ahora mismo, Himeno ni siquiera había encontrado al quinto. «Lo sé», respondió Aki. No había forma de hacerlo cambiar de opinión. Para vengarse del demonio pistola, necesitaba entrar en seguridad pública. Hacía tiempo que había dejado de preocuparse por su propia vida. Ver a Ayakawa Aki y a Himeno en la misma escena le produjo a Otonashi Chilla una sensación de alivio. Cuando vio por primera vez la muerte de Himeno, aquello le había dejado un sabor amargo.
Si no hubiera sido por la interferencia de Makima, quizá Aki habría mantenido su obsesión con el demonio pistola, pero seguramente ni él ni Himeno habrían muerto tan pronto ni de una forma tan miserable. En ese momento, Chiya se apartó discretamente, dejando que Aki conversara con Himeno mientras Denji lo esperaba. Denji era increíblemente obediente. Permanecía exactamente en el lugar donde él la había dejado, sin moverse ni un centímetro. Chiya sonrió con cierta impotencia. Le había dicho que no se alejara, pero no quería decir que no pudiera moverse en absoluto. Vámonos. Aki notó poco después que Chiya había desaparecido, pero para entonces Chiya y Denji ya estaban lejos. Ya que estás tan decidido a entrar en seguridad pública, supongo que solo puedo desearte buena suerte, dijo Himeno entre risas. Oye, ¿qué tal si te conviertes en mi quinto compañero cuando llegue el momento? ¿Qué dices? Aunque acababan de conocerse, ya le había caído bien. No era solo por su apariencia. Lo que realmente le intrigaba era lo frío y serio que era. Le despertaba una traviesa curiosidad. Quería corromper un poco a ese chico, hacerlo fumar y beber, y ver cuánto de serio le quedaba entonces. No, Aki la rechazó sin pensarlo dos veces. Ya había decidido que su compañero sería Chiya. Himeno parpadeó, sorprendida por la respuesta tan directa. ¿Qué? ¿No soy lo bastante buena para ti? ¿O ya escogiste compañero? Algo así. La persona que estaba antes se presentará conmigo a la seguridad pública. Después de decir eso, Ayakawa Aki no quiso perder más tiempo y se dispuso a marcharse. ¿Te refieres al chico de hace un momento? Preguntó Himeno, pensando de repente en algo y mirándolo con sospecha. Espera. No serás gay, ¿verdad? Una vena se marcó en la frente de Aki. Estaba claramente molesto. Himeno agitó la mano rápidamente. Jajaja. Solo bromeo, solo bromeo. No te lo tomes tan en serio. El registro de la caza del demonio de la papa frita seguía almacenado en el sistema de la base civil. La única diferencia fue que esta vez Otonashi Chiya se encargó personalmente del cadáver. Le pidió directamente a la base civil que vendiera los restos del demonio en el mercado negro, ya que no quería perder tiempo buscando compradores por su cuenta. La base solo tomó un 2% de comisión y le entregó el resto del dinero. Gracias a eso, otros 200.000 yenes se añadieron a su tarjeta bancaria. Ya en casa, Chiya revisó el panel de su sistema y descubrió que tenía 27 puntos de atributo sin asignar. Ding. Asignación completada. Vitalidad más 17, fuerza más 5, velocidad más 5. Fuerza, 20. Velocidad, 20. Vitalidad, 100. Su prioridad seguía siendo la vitalidad. No pensaba cambiar ese enfoque hasta poder usar la técnica ocular Kamui con total facilidad. 2 días después, Chiya y Ayakawa Aki habían acordado ir ese día a la seguridad pública de Tokio para sus entrevistas y evaluaciones. Solo al aprobar ambas fases podrían convertirse en cazadores de demonios oficiales. Durante los últimos 2 días, Chiya no había hecho gran cosa. Se quedó en casa junto a Denji y Pochita, recuperando su condición física y su poder ocular. Durante ese tiempo, la afinidad de Pochita hacia él también aumentó, y probablemente estaba cerca de alcanzar el nivel 3. Antes de salir temprano esa mañana, Chiya le dio instrucciones a Denji. Ya dejé el almuerzo cocinándose. Puede que no regrese al mediodía, así que tú y Pochita no necesitan esperarme. Ok, asintió Denji obedientemente. Ahora que tenían videojuegos, ni Denji ni Pochita se aburrían en absoluto en casa. Tal como Chiya había imaginado, Pochita realmente podía jugar con ella. La consola estaba conectada al televisor y se controlaba con mandos. Sentado sobre la alfombra, Pochita usaba sus patas delanteras para manejar el control. Al principio no podía vencer a Denji, pero no pasó mucho tiempo antes de que ambos estuvieran igualados. Después de que Otonashi Chiya se marchó, Denji y Pochita se prepararon para otra gran batalla. Vamos, Pochita. Hoy sí voy a ganar. Guau, guau. Chiya esperó abajo del edificio solo unos minutos hasta que Ayakawa Aki bajó. Vamos. Tomaremos el metro directamente, sugirió Aki. Como los taxis eran demasiado caros, la mayoría de la gente en Japón, ya fuera para trabajar o estudiar, prefería el metro. Incluso quienes tenían coche privado lo usaban, ya que los atascos eran comunes en Tokio. Aunque Aki no tenía problemas de dinero, estaba acostumbrado a ser ahorrador. Conversaron mientras viajaban. Parecía que solo cuando caminaba con Chiya, Aki se volvía un poco más hablador. Por cierto, ¿hasta qué grado llegaste en la escuela? Preguntó Chiya por curiosidad, ya que eso nunca se mencionaba en la historia original.
Después de graduarme de secundaria, vine a Tokio para convertirme en cazador de demonios civil, respondió Aki. Había usado la herencia que le dejaron sus padres para terminar la secundaria en Hokkaido. Durante ese tiempo estudió e investigó todo lo relacionado con demonios, fiends y cazadores, buscando constantemente información sobre el demonio pistola. Una vez sintió que tenía una buena base, decidió no continuar la preparatoria y se trasladó a Tokio para convertirse en cazador civil con el objetivo final de ingresar en la seguridad pública. Esto se debía a que la seguridad pública de Tokio tenía la investigación más avanzada sobre el demonio pistola y se encontraba recolectando activamente fragmentos de su carne. De lo contrario, Aki ni siquiera se habría molestado en venir a Tokio. Podría haber buscado la manera de unirse a la oficina de seguridad pública de Hokkaido. Ya veo, asintió ligeramente Otonashi Chiya. En Japón, Chigaku se refiere a la secundaria, mientras que Kaka significa preparatoria. ¿Tú también fuiste a la escuela, no? Preguntó Ayakawa Aki. Sí, pero no podía pagar la matrícula, así que no continué, respondió Chiya vagamente. Había asistido a la escuela, claro, pero tras transmigrar repentinamente, seguir estudiando era algo fuera de cuestión. Ambos tomaron el metro y llegaron a la estación más cercana a la seguridad pública de Tokio, seguida de unos 10 minutos de caminata. Al acercarse a su destino, Chiya vio el imponente rascacielos frente a ellos. El edificio de seguridad pública. El edificio estaba rodeado por altos muros y el acceso requería pasar por un control de seguridad. Los guardias parecían ser también cazadores de demonios, vistiendo el uniforme oficial de la seguridad pública de Tokio. Chiya y Aki se adelantaron para identificarse. Somos cazadores civiles de demonios. Venimos para la entrevista y evaluación de seguridad pública. El guardia no los dejó entrar solo con su palabra y preguntó. ¿Sus nombres? Otonashi Chiya. Ayakawa Aki. El guardia buscó sus nombres en el sistema de la seguridad pública de Tokio. Como la base civil sincronizaba automáticamente los datos de los cazadores con seguridad pública, muchos procedimientos estaban simplificados. Encontró rápidamente ambos registros, comparó sus rostros con las fotos de la base de datos y confirmó que eran las mismas personas frente a él. Están autorizados. Entren por la puerta principal y suban directamente al segundo piso. No deambulen por otras áreas, o enfrentarán las consecuencias, advirtió el guardia. Siguiendo sus indicaciones, Otonashi Chiya y Ayakawa Aki se dirigieron al segundo piso del edificio. ¿Vienen para la entrevista?, preguntó un hombre con uniforme de seguridad pública apenas llegaron. Cualquiera sin uniforme en ese piso casi siempre era un candidato. Así es, asintió Chiya. Por favor, síganme. El hombre los condujo hasta una sala de recepción donde una mujer de unos 30 años ya estaba sentada. Era claramente la entrevistadora. Comenzó con preguntas básicas de información personal, que Chiya y Aki respondieron con sinceridad. He revisado sus registros y su actividad en el sector civil. Ambos cumplen con los estándares de la seguridad pública de Tokio, dijo la entrevistadora mientras consultaba los datos sincronizados. Haber cazado juntos al demonio sapo, que poseía un fragmento del demonio pistola, era un logro bastante impresionante. Una estrategia central de la seguridad pública de Tokio consistía precisamente en recolectar esos fragmentos para evitar que otros demonios los poseyeran y, así, debilitar al enemigo. Notó que los datos del chico llamado Otonashi Chiya eran los más impactantes. Como novato que llevaba menos de una semana en el sistema civil, ya había cazado 4 demonios, incluido el demonio sapo. Un registro así era simplemente absurdo. Organizaremos su evaluación de combate para esta tarde, explicó la entrevistadora. Dada su fuerza, no debería haber problema en aprobar. El objetivo principal es asignarles un rango según su desempeño. Cada vez que un nuevo recluta es aceptado oficialmente, se le asigna un rango según su desempeño en la evaluación de combate. Esto ha sido una tradición de la seguridad pública de Tokio desde sus inicios. Existen 5 rangos en total: D, C, B, A y S. El rango D significa un fracaso directo en la evaluación. El rango C se considera aprobado, y la escala aumenta hasta el rango S, que representa el nivel más alto. Una vez determinado el rango, se aplican distintos planes de incorporación para los nuevos reclutas. La mayoría empieza con rango C al principio, son asignados a cazadores veteranos en formatos como un veterano y un novato o un veterano y 2 novatos. Durante este período se encargan principalmente de patrullas rutinarias y evitan misiones de alta dificultad. Es básicamente un período de prácticas.
A menos que renuncien o mueran en servicio, normalmente pasan a ser miembros oficiales tras esta etapa. Los reclutas de rango C suelen entrenar entre 6 meses y 1 año antes de trabajar de forma independiente. Los reclutas de rango B siguen un camino similar, pero su período de prácticas se reduce a 3 meses. Los de rango A solo tienen 1 mes de prácticas. Además, cuanto más alto es el rango inicial, mayor es el salario base, que luego se ajusta según el rendimiento. En cuanto a los reclutas de rango S, desde la fundación de la Seguridad Pública de Tokio, solo una persona ha recibido el rango S al ingresar: Kishibe. En ese momento, Seguridad Pública lo nombró directamente vicecapitán de la División Especial 1. Le dijeron que, si mantenía un rendimiento de nivel S, sería ascendido a capitán. Kishibe, naturalmente, cumplió las expectativas y pronto se convirtió en el cazador de demonios más fuerte de todo Japón. Esos eran los detalles que Otonashi Chiya había obtenido gracias a la entrevistadora. En un momento haré que alguien los guíe por las instalaciones de la Seguridad Pública de Tokio, dijo ella, queriendo evitar que se quedaran simplemente esperando sin hacer nada. Un momento, tengo una pregunta, habló de repente Ayakawa Aki. Adelante, respondió la entrevistadora. Después de pasar la evaluación, ¿Seguridad Pública nos hará firmar contratos con demonios?, preguntó Aki. Era algo que le preocupaba bastante, pues sentía que su fuerza actual estaba lejos de ser suficiente. Sí. Lo más probable es que los envíen a Kioto. La mayoría de los demonios bajo nuestra custodia se encuentran allí, explicó la entrevistadora antes de añadir una sugerencia. Como ambos son bastante apuestos, deberían considerar primero consultar con el demonio zorro. Como seguramente saben, los contratos dependen mucho del estado de ánimo del demonio. El demonio zorro valora mucho la apariencia. Quienes tienen buena presencia pueden obtener poderes más fuertes pagando un precio mucho menor. En la historia original, aunque en la Oficina de Seguridad Pública de Kioto no aparecía mucho, los cuerpos físicos tanto del demonio zorro como del demonio del futuro estaban allí. Está bien, lo consideraré, respondió Aki. Yo también lo consideraré, dijo Chiya, aunque en realidad solo lo decía por cortesía. Con su doble Kamui, no tenía intención de firmar un contrato con un demonio común como el demonio zorro. No le aportaría demasiado, y pagar con piel o cabello le parecía, sinceramente, inútil. Déjeme pensar quién está libre hoy para enseñarles el lugar, dijo la entrevistadora, justo cuando la puerta se abrió. En ese mismo instante, se escuchó la voz de Himeno. Yo me encargaré de mostrarles todo. Himeno, parece que hoy estás bastante libre. Entonces te lo dejo a ti, dijo la entrevistadora. ¿Por qué eres tú otra vez?, murmuró Ayakawa Aki, frunciendo el ceño al verla. Al encontrarse nuevamente con Himeno, Aki sintió un leve presentimiento incómodo. ¿Tampoco bienvenida soy? Himeno se acercó y, con total naturalidad, apoyó el brazo sobre el hombro de Aki. El ceño de Aki se frunció aún más. Vamos, les enseñaré su futuro lugar de trabajo. Esa sensación inicial de novedad es algo muy valioso, ¿saben?, dijo Himeno entre risas. Durante un buen rato, Himeno guió a Chiya y Aki por todas las áreas abiertas a los visitantes, evitando las zonas restringidas. Mientras caminaban por un pasillo en uno de los pisos altos del edificio, Himeno adoptó de repente un tono misterioso. Por cierto, un aviso, no es seguro que ustedes dos puedan formar pareja. ¿Qué quieres decir?, preguntó Aki, confundido. Ya lo sabrán cuando llegue el momento, respondió Himeno con una sonrisa traviesa, dejando el tema en el aire. Otonashi Chiya permaneció totalmente tranquilo. De hecho, esperaba que Aki terminara formando equipo con Himeno. Era lógico que un veterano guiara a un novato. Durante la fase inicial, un mentor era prácticamente imprescindible, a menos que alguien obtuviera directamente un rango S. Una vez terminado ese periodo, pensaba que Aki ya no necesitaría trabajar con él de todas formas. Tendría a Himeno Senpai. Con su personalidad y su forma de actuar, ella sabría manejar perfectamente a alguien como Aki. Chiya podía imaginar a qué se refería Himeno. Si la diferencia entre su rango y el de Ayakawa Aki era demasiado grande, sería difícil que los asignaran al mismo equipo. En cuanto a su propio resultado, Chiya apuntaba a un rango A. Como no conocía con exactitud los criterios para alcanzar el rango S, prefirió no darle demasiadas vueltas. Pasaron toda la mañana recorriendo la Seguridad Pública de Tokio y, cuando terminaron, ya era mediodía. Como la Seguridad Pública proporcionaba alojamiento pero no comida, y el edificio no tenía cafetería, fueron a un restaurante cercano para almorzar. Como buena senpai que se preocupa por sus juniors, voy a darles información privilegiada sobre la evaluación de esta tarde, susurró Himeno al terminar de comer.
En pocas palabras, es una prueba de combate real contra un demonio, pero si quieren una calificación alta, hay varios detalles importantes que deben tener en cuenta. Te escucho, dijo Otonashi Chiya con curiosidad. Aki también prestó mucha atención. No tenía la seguridad absoluta de aprobar fácilmente, así que cualquier consejo adicional le parecía útil. Muchos novatos solo obtienen rango C porque sus habilidades físicas son demasiado normales. Si les quitas el poder demoníaco, no se diferencian en nada de una persona común. Ese es un defecto muy frecuente entre los cazadores, explicó Himeno con detalle. Además, no solo se evalúa la fuerza del poder demoníaco, también consideran el precio que pagas por usarlo. Eso influye mucho. Un poder fuerte suma puntos, pero si el costo es demasiado alto, también puede restarlos. Y recuerden algo importante: controlen sus expresiones faciales. Mantener la calma mientras luchan contra un demonio suma bastante. Aunque estén nerviosos por dentro, no lo demuestren en la cara. Ya les expliqué la mayoría de los criterios de evaluación, pero para terminar hablemos del mínimo para aprobar. Mientras maten al demonio, sin importar cómo haya sido su desempeño, obtendrán al menos un rango C, lo que significa que aprueban. Así que, si no les importa el rango, pueden pelear como quieran. Himeno les explicó en términos generales cómo funcionaba la evaluación. No era información confidencial. Al final, todo dependía de la habilidad real de cada uno. Quienes tenían el nivel necesario aprobarían de todos modos, y quienes no lo tenían no cambiarían nada por conocer los detalles. Descansen otra hora y ya será casi el momento de su examen. Dicho esto, Himeno se levantó. Jefe, la cuenta, por favor. Una hora después, Otonashi Chiya y Ayakawa Aki regresaron a la seguridad pública de Tokio, listos para su evaluación. El lugar del examen se encontraba en la base subterránea del edificio, concretamente en una arena de combate rodeada por gruesos cristales reforzados a prueba de explosiones. Varias personas con uniformes de seguridad pública ya estaban sentadas en la galería de observación detrás del vidrio. Claramente eran los encargados de asignar las calificaciones. ¿Quién de los dos irá primero? El otro puede quedarse aquí observando, les indicó el examinador. Iré primero, se adelantó Aki de inmediato. Muy bien. Entra por esa puerta. El examinador abrió una compuerta blindada mediante reconocimiento de huella digital. Buena suerte, dijo Chiya. Aki asintió, adoptando una expresión fría y concentrada mientras entraba en la arena. Ayakawa Aki, antes de que la evaluación comience oficialmente, hay algunos puntos que debes recordar, dijo el examinador una vez que estuvo dentro. Primero, puedes elegir entre distintos niveles de dificultad para el demonio oponente. Cuanto mayor sea la dificultad, más fácil será obtener una calificación alta, pero solo si logras cazarlo. Debes matar al objetivo para aprobar. De lo contrario, será un fracaso inmediato. Segundo, si en algún momento sientes que no puedes continuar, grita me rindo y restringiremos al demonio inmediatamente. Tercero, tómate la evaluación en serio. No importa cuán fuerte seas. Si tu actitud es inapropiada, no consideraremos reclutarte. Eso es todo. Primero elige la dificultad. Solo tienes que decir 1, 2 o 3. 1 es la más fácil y 3 la más difícil. Después de escuchar, Ayakawa Aki respondió sin dudar. 1. Para él, el rango no era lo más importante. Solo quería asegurarse de entrar en la seguridad pública de Tokio. Elegir la opción más baja era lo más seguro. Si fallaba por intentar algo demasiado difícil, estaría en serios problemas. Muy bien. Levanta la mano cuando estés listo. En el momento en que el examinador terminó de hablar, Aki levantó la mano. Entonces, comienza la evaluación. Un enorme túnel se abrió en el cristal reforzado, a cierta distancia frente a Aki. El interior estaba envuelto en oscuridad absoluta, pero poco a poco comenzó a aparecer la silueta de un gran demonio. Cuando salió a la vista, se reveló como el demonio mosca. Básicamente una versión gigantesca de una mosca común, aunque mucho más grotesca y aterradora. Humano, ríndete ahora, o no mostraré piedad, dijo el demonio mosca en cuanto apareció, tratando de intimidarlo. La seguridad pública no solo cazaba demonios, también capturaba muchos y los mantenía en la base subterránea. Algunos tenían una fuerza promedio y no servían para firmar contratos. Otros simplemente se negaban a pactar con humanos, especialmente con cazadores de seguridad pública, o exigían precios absurdos. Aún así, seguridad pública aprovechaba a esos demonios inútiles, utilizándolos en las evaluaciones de nuevos reclutas. Para el demonio, perder significaba morir. Ganar significaba seguir sobreviviendo un día más en condiciones miserables.
Como la seguridad pública jamás los liberaría, el demonio mosca no tenía intención de contenerse. No quería morir. Aki ignoró por completo las provocaciones del demonio mosca. Desenvainó la katana que llevaba en la cintura, habiendo usado ya su poder demoníaco para reforzar su cuerpo. No tenía intención de usar el poder del demonio maldición. Hacerlo no garantizaba una mejor calificación y el precio, acortar su esperanza de vida, era demasiado alto. Era una carta de último recurso para situaciones de vida o muerte, no algo que desperdiciar en un examen. Al ver que la intimidación no funcionaba, el demonio mosca perdió rápidamente la paciencia. Batió sus enormes alas y se lanzó contra Aki. Al principio, Aki tuvo algunas dificultades para defenderse, pero una vez que comprendió su patrón de ataques, comenzó el contraataque. Los movimientos del demonio eran bastante simples, basándose casi por completo en la movilidad que le daban las alas. Lanzarse, abalanzarse y morder. Pronto, Aki tomó el control de la pelea. Cortó todas las patas del demonio mosca, dejándolo inmóvil, y luego lo decapitó de un solo golpe. Este tipo de demonios ordinarios no era especialmente resistente. En general, una vez que perdían la cabeza, morían. Cuando la cabeza del demonio cayó al suelo y dejó de moverse, la compuerta blindada se abrió. Evaluación finalizada. Puedes salir. Al escuchar la voz del examinador, Ayakawa Aki abandonó la arena. Otonashi Chiya había observado todo el combate y ahora tenía una idea general del nivel de fuerza de un demonio de dificultad 1. Ese demonio mosca parecía un poco más fuerte que el demonio hormiga, pero más débil que el demonio cangrejo de río. Con razón la entrevistadora había dicho que aprobar no sería un problema. Mientras esperaban a que retiraran el cadáver del demonio mosca, Chiya permaneció a un lado. El examinador dejó salir a Aki y dijo: buen desempeño. Felicidades por aprobar la evaluación. Sin embargo, el rango específico se determinará mañana. Antes de eso, organizaremos el trabajo preparatorio correspondiente. Entendido, respondió Ayakawa Aki. Se veía algo agotado y respiraba con dificultad. El precio de reforzar su cuerpo era que su demonio drenaba parte de su sangre, y la cantidad dependía del tiempo que mantuviera el poder activo. Ve a registrar tu información detallada, incluyendo el poder demoníaco que usaste en este combate. La seguridad pública de Tokio mantiene toda esa información bajo estricta confidencialidad. Tras terminar con Aki, el examinador se volvió hacia Otonashi Chiya. Otonashi Chiya, es tu turno. Chiya asintió levemente y entró con calma en la arena de combate. Escuchaste las indicaciones que le di antes a Ayakawa Aki, así que no las repetiré. Si tienes alguna pregunta, hazla ahora y responderé. No tengo preguntas. Entonces, ¿qué nivel de dificultad eliges? 3. Chiya respondió al instante, sin la menor vacilación. Ya lo había decidido mientras observaba el combate anterior. Elegir la dificultad máxima le ayudaría a obtener la mejor clasificación posible y también más puntos de atributo. A diferencia de Aki, Otonashi Chiya sí daba bastante importancia a su rango. Los reclutas con rangos altos tenían períodos de prácticas mucho más cortos. Por ejemplo, el rango A solo requería un mes. Durante ese tiempo, los novatos no podían participar en misiones de alta dificultad. Si quedaba atrapado haciendo patrullas rutinarias, sería difícil encontrarse con demonios fuertes o incluso con demonios comunes que pudiera cazar. Los demonios normales solían ser eliminados primero por los cazadores civiles. La seguridad pública no podía robar una presa descubierta por civiles. Solo intervenía cuando ellos no podían manejarla y la misión era emitida oficialmente. Sin embargo, los novatos no tenían permitido participar en esas tareas peligrosas. Al escuchar la respuesta de Chiya, la expresión de los examinadores en la sala de observación cambió. Se pusieron visiblemente serios. El examinador que había estado hablando le advirtió con tono solemne. Piénsalo bien. El nivel 3 es la dificultad máxima. Implica enfrentarse a un demonio que ha consumido un fragmento de la carne del demonio pistola. Después de tantos años actuando como examinadores en la seguridad pública de Tokio, ya lo habían visto todo. Normalmente, quienes se atrevían a elegir la dificultad máxima eran personas excesivamente confiadas y sin autoconocimiento. Solo unos pocos realmente podían estar a la altura. Si un recluta aprobaba, no había problema. Significaba que de verdad tenía la fuerza necesaria. Pero si fallaba, no se le daba una segunda oportunidad. Era prácticamente una lista negra, porque reflejaba un defecto grave en la aptitud. En misiones reales, actuar de manera impulsiva o temeraria era algo imperdonable. Ese tipo de comportamiento solía terminar con compañeros muertos.
Ya he tomado mi decisión, respondió Otonashi Chiya con una expresión tranquila. En ese caso, comencemos, dijo el examinador, sin añadir más. Ya había dicho todo lo necesario. He revisado el historial del chico. Es cierto que cazó antes un demonio con fragmento del demonio pistola, pero fue en un equipo de 5 personas, que incluía a Ayakawa Aki. Cazar en equipo es muy distinto a hacerlo solo. No sé de dónde saca tanta confianza. Primero observemos. No saquemos conclusiones tan rápido. Quizá realmente tenga la fuerza, aunque lo dudo. Los examinadores susurraban entre ellos en la galería de observación. Cerca de allí, Aki alcanzó a escuchar parte de la conversación. Sin embargo, él conocía bien la fuerza de Otonashi. Bueno, en realidad no del todo. Sentía que aún no había visto sus límites reales. Basándose solo en lo que había presenciado, pasar una evaluación de dificultad máxima debería ser algo fácil para él. En ese momento apareció el oponente de Chiya. Era un demonio gecko, y según el examinador, había consumido un fragmento de la carne del demonio pistola. Normalmente, un demonio gecko sería como mucho de nivel promedio, no mucha gente siente verdadero miedo a los geckos, pero después de reforzarse con un fragmento del demonio pistola, era una historia completamente diferente. Este demonio gecko era enorme. Olvidando compararlo con un pequeño lagarto de 30 centímetros, era gigantesco incluso para los estándares demoníacos. Su cuerpo y cola juntos medían fácilmente unos 20 metros. En su cabeza sobresalía un único ojo gigante que parecía inquietantemente inteligente, moviéndose rápidamente para vigilar todas las direcciones. Su espalda estaba cubierta de hileras de espinas similares a las de un estegosaurio, cada una de 1 o 2 metros de largo. El demonio gecko no perdió el tiempo hablando. Le dio a Otonashi Chiya un regalo de bienvenida al instante. Las espinas de su espalda salieron disparadas como una lluvia de flechas, cayendo sobre él. Sin embargo, en el preciso momento en que las espinas abandonaron el cuerpo del demonio, Chiya usó su kamui del ojo izquierdo para absorber una de ellas en su dimensión espacial. Al mismo tiempo, se lanzó hacia adelante. Cuando la lluvia de espinas impactó contra el suelo, él ya había alcanzado las patas del demonio, dejando que los proyectiles golpearan el aire vacío. Subió rápidamente por la pata delantera del demonio gecko y corrió directo hacia su cabeza. Con una velocidad que duplicaba la de un humano promedio, su movimiento era apenas un borrón. De pronto, apareció un remolino espacial en su ojo derecho. La espina que había absorbido salió despedida. La atrapó en el aire con la mano derecha, ajustó el ángulo y la clavó con una fuerza aplastante directamente en el enorme ojo del demonio. ¡Puchi! El sonido fue como el estallido de un globo gigante. El ojo del demonio gecko explotó al instante, esparciendo sangre en todas direcciones. Aunque el demonio intentó contraatacar antes de que su ojo fuera destruido, lanzando una lengua enorme de longitud indeterminada hacia él, el Mangekyou Sharingan de Otonashi Chiya lo vio todo con perfecta claridad. Chiya saltó con facilidad sobre la lengua, clavó su katana en la punta y corrió por ella directo hacia la garganta del monstruo. El movimiento partió prácticamente toda la lengua del demonio gecko en dos. ¡Huele! ¡Gaa! ¡Maldito cazador de demonios! Rugió la criatura, cegada y enloquecida por el dolor. Incapaz de seguir su velocidad, intentó cerrar las mandíbulas para atraparlo dentro. Pero Chiya había entrado en su boca con un propósito. Que estuviera abierta o cerrada no hacía diferencia para él. Con un impulso de fuerza, clavó la katana hacia abajo, atravesando la mandíbula inferior y cortando hacia arriba hasta alcanzar el cerebro. Con su atributo de fuerza duplicando el de un humano normal, la espada rendía de forma excepcional en sus manos. Sin embargo, Chiya notó que las heridas del demonio gecko se cerraban rápidamente. La lengua que acababa de partir ya comenzaba a regenerarse a simple vista. Parecía que el fragmento del demonio pistola no solo le había otorgado un tamaño enorme y ataques versátiles, sino también una regeneración acelerada que ni siquiera requería sangre humana. Pero su debilidad era igual de evidente. Su defensa era pésima. Su piel y carne se abrían con facilidad bajo la hoja. Enfrentarse a un demonio regenerativo no era complicado. La solución era la de siempre. Despedazarlo en trozos tan pequeños que ya no pudieran volver a unirse. Durante los minutos siguientes, los examinadores observaron en silencio, completamente atónitos, cómo Otonashi Chiya despedazaba al enorme demonio gecko hasta convertirlo en una masa de carne. Su katana se movía tan rápido que casi parecía sacar chispas.
No mostraba señales de cansancio. Al contrario, sus ataques se volvían cada vez más rápidos y precisos, algo posible gracias a una vitalidad 10 veces superior a la de una persona normal. Ante los ojos de los examinadores, aquello era exactamente el tipo de genio marcial que llevaban años buscando. Su frialdad absoluta, su técnica impresionante y sus nervios inhumanamente tranquilos los dejaron completamente impactados. Incluso Ayakawa Aki, que ya conocía a Chiya, mostró una expresión de puro asombro. Esta vez, Chiya había demostrado un nivel de habilidad física, fuerza muscular, velocidad, reflejos, resistencia y técnica de combate, que jamás había mostrado antes. Los gritos del demonio Gecko resonaron por toda la arena, debilitándose poco a poco hasta desvanecerse en un silencio absoluto. Ding. El anfitrión ha cazado con éxito al demonio Gecko. Puntos de atributo obtenidos. 26. Aunque resultó más agotador de matar que el demonio sapo, sus habilidades no eran tan complicadas, por lo que la recompensa de atributos se consideraba bastante equilibrada. Después, Chiya hurgó entre los restos y extrajo el fragmento del demonio pistola. Los examinadores seguían aturdidos. Pasó un instante antes de que uno de ellos tartamudeara. Evaluación finalizada. Chiya salió por la compuerta blindada. Su primera pregunta fue: ¿podemos quedarnos con este fragmento del demonio pistola? Por supuesto. Ahora son miembros de la seguridad pública de Tokio. Tienen derecho a poseer fragmentos del demonio pistola, solo asegúrense de no perderlo, respondió el examinador, todavía con la voz temblando por la emoción. Al escuchar eso, Otonashi Chiya le entregó el fragmento con naturalidad a Ayakawa Aki. Recuerdo que querías esto. Aki se quedó inmóvil, sorprendido. Yo sí. Ding. El anfitrión ha activado el logro afinidad con Aki, NV2. Puntos de atributo obtenidos. 4. Después de la evaluación, llegó el momento de que Otonashi Chiya registrara su información. Entre las opciones había una pregunta sobre si necesitaba alojamiento proporcionado por la seguridad pública de Tokio. Los dormitorios estaban ubicados en apartamentos cercanos a la sede. Marcó la casilla de sí. Su vivienda actual estaba en el distrito de Nerima, y tener que tomar el metro cada día sería una molestia enorme. Además, su vitalidad aún no era lo bastante alta como para usar Kamui y teletransportarse libremente entre su casa y el trabajo todos los días. Cuando llegó a la sección de poderes demoníacos, Chiya dudó un momento antes de preguntar: ¿puedo mantener esto en secreto? Ah, no hay problema. En tu caso, ni siquiera necesitas rellenarlo, respondió uno de los examinadores. Ese apartado existía principalmente para ayudar a determinar la calificación final, ya que necesitaban saber exactamente qué poder demoníaco había usado cada recluta durante la prueba. Antes, Aki solo había registrado el demonio que utilizó durante el examen, manteniendo en secreto su contrato con el demonio maldición. Sin embargo, el desempeño de Chiya había sido tan impresionante que dejar ese espacio en blanco no afectaría su rango final. Para ellos, el rango S era simplemente el límite del sistema de evaluación, no necesariamente el límite real del potencial de Chiya, algo parecido a lo que ocurrió años atrás con Kishibe. De acuerdo entonces. Aparte de la sección de poderes demoníacos, Chiya completó todo lo demás. Eso es todo por ahora. Himeno continuará guiándolos durante el trabajo preparatorio. Cuando los rangos finales se anuncien mañana, será ella quien les informe. Los examinadores claramente sabían que Himeno tenía relación con ellos. Probablemente ella ya les había hablado antes. Aunque el rango de Otonashi Chiya era prácticamente un hecho, todavía había cierta incertidumbre sobre la calificación de Ayakawa Aki, por lo que decidieron anunciar ambos resultados juntos al día siguiente. Después de subir en ascensor desde la base subterránea, encontraron a Himeno esperándolos en el vestíbulo del primer piso. ¿Qué tal les fue? Supongo que aprobaron sin problemas, ¿no? Preguntó Himeno con una sonrisa en cuanto los vio. Aprobé, respondió Aki de forma breve. Fue bastante fluido, añadió Chiya. Sabía que no tendrían problemas. Ahora solo queda esperar las clasificaciones de mañana. A ver, voy a adivinar sus rangos y luego comprobaremos si acierto, dijo Himeno pensativa. Para Ayakawa Aki, diría rango B, y para Otonashi Chiya apostaré por rango A. Tengo la sensación de que tus suposiciones no van a ser muy acertadas, comentó Aki. ¿Así? ¿Cuál de las dos está mal? Preguntó Himeno con curiosidad. Lo sabrás cuando llegue el momento, respondió Aki con tono plano. Había usado exactamente la misma frase que Himeno les había dicho antes, devolviéndole la broma. Ella se dio cuenta al instante. Vaya, tienes un lado bastante vengativo, chico. Como sea.
Les enseñaré sus nuevos apartamentos. Si se mudan, la seguridad pública cubre directamente el alquiler y los servicios. Más adelante también se reembolsarán los gastos de transporte durante las misiones. Verán la lista completa de beneficios cuando ya sean oficiales. Himeno los guió entonces hacia los apartamentos asignados por la seguridad pública. Eran bastante más lujosos que el lugar donde vivían antes en Nerima. La distribución era similar, pero cada vivienda tenía entre 15 y 20 metros cuadrados más. Deberían contactar hoy mismo a una empresa de mudanzas para trasladar sus muebles. Si todo va bien, podrían instalarse esta misma noche, explicó Himeno. Claro, si más adelante no quieren vivir aquí, pueden alquilar otro sitio o incluso comprar una casa. Con el salario de un cazador de seguridad pública, es fácil permitirse una vivienda después de 1 o 2 años de trabajo. En la historia original, Himeno tenía su propia casa pequeña e independiente. Después de todo, en la línea principal tenía alrededor de 25 a 27 años y ya llevaba muchos años trabajando en la seguridad pública de Tokio. Según la línea temporal actual, probablemente tenga entre 21 y 23 años, mientras que Ayakawa Aki y Otonashi Chiya solo tenían 16. De acuerdo. Volveré a casa para avisarle a mi hermana y luego llamaré a la empresa de mudanzas, dijo Chiya. Himeno suspiró con cierta emoción. Oh, ¿tienes una hermana? Yo también tengo una, pero no quiero vivir con ella. Si trabajas en algo como esto mientras vives con tu familia, no paran de preocuparse y regañarte. Chiya simplemente sonrió y no dijo mucho más. Su situación era distinta a la de Himeno. Denji no era realmente su hermana biológica. Mientras Himeno regresaba a la sede para encargarse del resto del papeleo relacionado con su incorporación, ellos solo tenían que preocuparse por la mudanza. Chiya tomó el metro de vuelta al distrito de Nerima. Denji, ya llegué. En cuanto Denji abrió la puerta, Chiya fue directo al grano. Por un traslado de trabajo, nos mudamos a una casa nueva. Voy a llamar ahora mismo a una empresa de mudanzas. Si todo sale bien, esta noche ya tendremos todo listo. Pensó que quizá Denji no entendería si mencionaba específicamente la seguridad pública de Tokio, así que simplemente lo llamó un traslado laboral. Está bien, asintió Denji, sin poner ninguna objeción. Al caer la noche, con ayuda de la empresa de mudanzas, todos los muebles fueron trasladados y colocados en la nueva casa. Denji quedó muy satisfecha con el nuevo hogar. Era más amplio y más bonito que el anterior. A partir de ahora trabajaré de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No siempre podré volver para el almuerzo, así que lo dejaré preparado cada mañana, explicó Chiya. Ese era el horario que Himeno le había comentado. Salvo que surgiera una misión de emergencia, el tiempo fuera del trabajo era completamente libre. En realidad está bien, puedo hacerlo yo misma. No tienes que esforzarte tanto, Chiya Nii-chan, dijo Denji, sintiéndose un poco culpable ahora que él estaría más ocupado. No es ninguna molestia. De hecho, me gusta cocinar para ustedes. Si algún día estoy demasiado ocupado, entonces podrán encargarse solos. En ese aspecto, Chiya sentía que había heredado algo de su padre de su vida anterior. Ambos disfrutaban mucho viendo a otros disfrutar la comida que preparaban. MHM. Al escuchar eso, el sentimiento de culpa de Denji desapareció casi por completo. A la mañana siguiente, a las 8 a.m., Chiya salió de casa una hora antes. Él y Aki ya eran miembros de la seguridad pública de Tokio. Solo faltaba que se confirmaran sus rangos, por lo que debían presentarse a trabajar con normalidad. Aki había llegado tan temprano como Chiya, pero el personal del vestíbulo del primer piso les pidió que esperaran a Himeno en la sala de descanso. Probablemente el personal común no tenía el nivel de autorización suficiente, y solo Himeno podía guiarlos en los procedimientos siguientes. Me pregunto cuándo aparecerá esa mujer, murmuró Ayakawa Aki mientras se sentaba en uno de los sofás de la sala. Tengo la impresión de que Himeno-senpai es del tipo que llega exactamente a la hora, dijo Otonashi Chiya con una sonrisa algo incómoda, esperando que su suposición no fuera cierta. Aki miró su reloj. Eran apenas las 8:10 de la mañana. Su expresión se tensó al instante y una vena le tembló en la frente. ¿Eso significa que tendremos que esperar más de media hora? Resultó que la suposición de Otonashi Chiya fue completamente acertada. Himeno, toda una veterana con varios años en la seguridad pública de Tokio, tenía la costumbre de fichar siempre entre las 8:55 y las 8:59 de la mañana. Chiya y Ayakawa Aki habían esperado más de media hora en la sala. Llegar tan temprano había sido totalmente inútil. Perdón. Parece que los hice esperar, se disculpó Himeno con una sonrisa en cuanto entró. Aki ya no sabía qué decir.
El personal nos dijo que te esperáramos. ¿Hay algo que tengamos que hacer? Primero, déjenme informarles de algo. Ya salieron las clasificaciones. El rango B de Ayakawa fue exactamente lo que adiviné, pero definitivamente me equivoqué con el de Otonashi-kun. Himeno miró a Chiya con un brillo de auténtica sorpresa en los ojos. No esperaba que te convirtieras en el segundo recluta rango S en toda la historia de la seguridad pública de Tokio. En un abrir y cerrar de ojos, estás a punto de convertirte en mi superior. Ella sabía que su fuerza era inusual, pero el desempeño de Chiya en la evaluación había superado incluso sus expectativas. Los examinadores habían estado completamente de acuerdo y muy satisfechos con sus resultados. Siguiendo el precedente establecido por el capitán Kishibe, era probable que Chiya se saltara por completo el período de prácticas y fuera ascendido directamente a un puesto de subcapitán en una de las divisiones especiales. El período de entrenamiento existía para reclutas que aún carecían de fuerza, experiencia o la mentalidad adecuada para adaptarse gradualmente a la intensidad del trabajo en seguridad pública. Pero para una supernova como Chiya, alguien que ya superaba a muchos veteranos, simplemente no era necesario. En cuanto a rango, aunque no en antigüedad, Chiya estaba a punto de convertirse técnicamente en el superior de Himeno. Solo tuve suerte, respondió Otonashi Chiya con una sonrisa leve y modesta. ¿Sigues siendo humilde? Los examinadores me dijeron que derrotaste a un demonio de dificultad máxima recibiendo prácticamente 0 daño. Eso es algo que la mayoría de nuestros veteranos ni siquiera podría lograr. Himeno cortó de raíz su modestia. Sin embargo, tus asignaciones específicas todavía no se han decidido. Antes de eso, vamos a hacer un viaje a Kioto. Ya sabrán que cada nuevo recluta tiene una oportunidad inicial de firmar un contrato con un demonio bajo custodia de seguridad pública. Esos demonios suelen ser mucho más fuertes que los que encuentran los cazadores civiles, y ofrecen más poder a cambio de precios relativamente menores. La idea es reforzar su fuerza. Aki-kun, te recomiendo intentar un contrato con el demonio zorro. El entrevistador probablemente ya te explicó por qué. En cuanto a Otonashi-kun, eso depende de ti. Siento que el demonio zorro no sería precisamente un gran buzz para alguien como tú. Chiya era demasiado fuerte. Un rango S comparable al joven Kishibe. Para Himeno, las habilidades del demonio zorro simplemente no estaban a su nivel. No tengo nada más que hacer de todas formas, así que iremos a Kioto y veremos qué hay, dijo Chiya. Entonces salgamos en un rato, respondió Himeno. Más tarde, los tres tomaron el metro en dirección a la estación de Kioto. Chiya y Aki ya se habían cambiado el día anterior al uniforme oficial de la seguridad pública de Tokio. Mientras estaban de pie en el tren junto a Himeno, los demás pasajeros parecían visiblemente más tranquilos al verlos. Aunque los ataques de demonios dentro del metro no eran comunes, sí ocurrían de vez en cuando. En ocasiones, un demonio simplemente aparecía dentro de un vagón. Esto se debía a que, cuando un demonio moría en el infierno y renacía en la tierra, el lugar de aparición era completamente aleatorio. Si alguien tenía una suerte desastrosamente mala, no era imposible que un demonio literalmente cayera sobre su cabeza. Cuando lleguemos a la estación, habrá cazadores de la seguridad pública de Kioto esperándonos, comentó Himeno. Los altos mandos de allí pueden ser unos viejos bastante excéntricos y con temperamentos raros, pero los cazadores normales son fáciles de tratar. Además, esta vez no tendremos que lidiar con los peces gordos. No pasó mucho tiempo antes de que el metro llegara a la estación de Kioto. En cuanto bajaron del tren, vieron a alguien esperando para recibirlos. Una joven que parecía tener poco más de 20 años. Llevaba el uniforme de seguridad pública, prácticamente igual al de Tokio, ya que ambos consistían en trajes formales. ¿Cuánto tiempo sin verte, Atsuko?, saludó Himeno, dejando claro que ya se conocían. Así que eres tú quien los trae, respondió Fuji Atsuko con una sonrisa. Como los nuevos reclutas de la seguridad pública de Tokio solían viajar con frecuencia para firmar contratos con los demonios bajo custodia de Kioto, el personal de allí se había familiarizado bastante con muchos miembros de Tokio. Escuché que esta vez su sucursal tiene a un supernovato rango S. ¿Es uno de estos dos?, preguntó Atsuko mientras observaba a Otonashi Chiya y a Ayakawa Aki. Solo por la apariencia era imposible juzgar su fuerza, aunque ambos eran bastante atractivos. La noticia de que Tokio había conseguido un nuevo recluta rango S no solo había causado conmoción dentro de la propia sede, sino que ya se había extendido hasta la vecina Kioto.
Los estándares de evaluación de la seguridad pública no eran exactamente iguales en todas las regiones. De hecho, si se aplicaban los estrictos criterios de Tokio, ninguna otra sucursal, incluida Kioto, había producido jamás un novato rango S. De lo contrario, Kishibe no seguiría siendo conocido como el cazador de demonios más fuerte de Japón incluso en su vejez. Ahora que Tokio había encontrado otro genio comparable a Kishibe, mientras no muriera joven, la posición de la seguridad pública de Tokio permanecería firme durante décadas. Existía una competencia silenciosa entre sucursales regionales, y como Tokio siempre había sido la más fuerte, era también la más valorada por el gabinete. Después de todo, la fuerza de la seguridad pública tenía un impacto directo en la seguridad regional y en la sensación de tranquilidad de la población. Por eso la sede de Kioto era considerada casi como el patio trasero de Tokio. Los cazadores de Tokio podían acudir allí a firmar contratos cuando quisieran. Este es Otonashi Chiya. Y el otro es Ayakawa Aki, los presentó Himeno. Oh. Soy Fuji Yatsuko. Encantada de conocerlos, cuento con ustedes, se presentó ella también. ¿Podemos irnos ya?, preguntó Ayakawa Aki con su habitual tono frío. Claramente no tenía ganas de quedarse charlando. Ah. Claro, perdón por retrasarme, se disculpó Atsuko rápidamente. Está bien. En serio, Aki-kun, no seas tan frío, bromeó Himeno mientras volvía a apoyar la mano sobre su hombro. Aki no se apartó, pero estaba claro que tampoco tenía muchas ganas de lidiar con Himeno. Es culpa mía. Vámonos de una vez, dijo Atsuko, aceptando que era momento de pasar a lo importante. A continuación, Fuji Atsuko condujo personalmente a los tres hasta la sede de la seguridad pública de Kioto. Apenas hubo trámites innecesarios. Al llegar, los guió directamente hacia un ascensor que descendía hasta la base subterránea. En el panel del ascensor, debajo del nivel -1 correspondiente al aparcamiento, solo había un botón más. Nivel -10. Era allí donde se mantenían todos los demonios bajo control de la seguridad pública de Kioto. ¿Ya han pensado con qué demonios les gustaría firmar un contrato?, preguntó Fuji Yatsuko a Otonashi Chiya y a Ayakawa Aki mientras salían del ascensor. Primero quiero ver al demonio zorro, respondió Aki. Tanto la entrevistadora como Himeno se lo habían recomendado. Además, había oído que muchos cazadores de la seguridad pública de Tokio tenían contratos con ella. Se decía que era amistosa con los humanos, sus habilidades eran poderosas y prácticas, y el precio del contrato era relativamente ligero. Por su parte, Chiya respondió. Todavía no lo he decidido. Entonces vayamos primero a la sala del demonio zorro, dijo Atsuko, guiándolos hacia la cámara donde se encontraba su cuerpo físico. La puerta parecía un simple portón de hierro, pero el espacio interior resultó ser sorprendentemente enorme. Agazapada en su interior estaba el gigantesco demonio zorro. Su apariencia era similar a la de un zorro común, pero a una escala colosal. Solo su cabeza era más grande que muchos demonios completos. Sobre ella tenía 4 pares de ojos que recordaban ligeramente a un Rinnegan, aunque de color rojo. Y, si Chiya recordaba correctamente, el demonio zorro era femenino. No era extraño que solo le gustaran los hombres guapos. ¿Otra vez alguien viene a firmar un contrato? Oh, 2 chicos guapos nada menos, dijo el demonio. Su voz confirmaba claramente que era una hembra. Este es Ayakawa Aki. Él es quien está interesado. El otro solo nos acompaña, explicó Atsuko al demonio zorro. Ya veo, dijo el demonio zorro, yendo directo al asunto mientras miraba a Ayakawa Aki. Si quieres firmar un contrato conmigo, puedo permitirte usar mi cabeza. En cuanto al precio será tu piel. Aunque, si estoy de buen humor, quizá me conforme solo con tu cabello. Aki se quedó pensando un instante. Con solo ver el tamaño gigantesco del demonio zorro, sabía que su fuerza estaba garantizada, y el precio era realmente tan ligero como decían los rumores. Era mucho mejor que esos demonios miserables que pedían un brazo o una pierna desde el principio. Tras decidirse, respondió de inmediato. Acepto. Entonces el contrato queda establecido. A partir de ahora, puedes usar mi poder, declaró el demonio zorro. Himeno le dio un pequeño codazo a Aki con una sonrisa burlona. Parece que al demonio zorro le gusta bastante tu cara. A la mayoría solo les permite usar sus patas, y el precio nunca es tan fácil. Aki sabía que su senpai se estaba burlando de él, así que simplemente guardó silencio. Por su parte, Otonashi Chiya seguía sin intención de firmar un contrato con el demonio zorro. Reconocía perfectamente su fuerza.
En la historia original, la cabeza del demonio zorro podía eliminar de un solo ataque a la mayoría de los demonios, fallando solo contra humanos, arma u otras entidades especiales. En términos generales, el demonio zorro era más fuerte que muchos demonios que habían consumido fragmentos del demonio pistola. Aún sabiendo que Chilla no tenía demasiado interés, el demonio zorro no dijo nada más sobre él. Atsuko, ¿por qué no le presentas a Otonashi-kun algunos demonios más fuertes? No importa si el precio es alto o no. Al final todo depende del humor del demonio, sugirió Himeno. Después de todo, si el poder no era realmente significativo, ni siquiera contaría como un buff para alguien como Chilla. Primero dame una explicación verbal, y luego decidiré si quiero conocerlos en persona, dijo Otonashi Chilla. De acuerdo. Sí, existen demonios más fuertes que el demonio zorro. Por ejemplo, el demonio del futuro. Sin embargo, su poder es bastante específico. Permite ver acontecimientos que sucederán en el futuro, así que depende mucho de las habilidades físicas del propio cazador, explicó Fuji Atsuko. El precio del contrato también es severo. 2 personas de la seguridad pública firmaron con él. Uno pagó con la mitad de su esperanza de vida restante, y el otro entregó sus ojos, el sentido del gusto y el sentido del olfato. Al oír eso, Chilla recordó cuánto le había dado ganas de quejarse cuando leyó la historia original. Perder el gusto y el olfato ya era duro, pero ¿cómo se suponía que alguien iba a cazar demonios sin ojos? ¿Acaso el demonio del futuro otorgaba un tercer ojo o algo así? Claro, también era posible que se tratara de agentes desechables usados específicamente como sacrificios para que la seguridad pública pudiera prever ciertos eventos. No sería extraño. Hacia el final de la primera parte del manga original, Kishibe había hecho que varios agentes sacrificaran sus vidas para invocar al demonio del infierno e intentar enviar a Makima al infierno, aunque el plan acabó arruinado por Pochita en su forma de Chainsaw negro. Por ahora no estoy considerando al demonio del futuro. Háblame de los demás, dijo Chilla. Sabía muy bien que, antes de firmar un contrato, el demonio del futuro insistía en ver el futuro del contratista y fijaba el precio según su propio capricho. En la historia original, el demonio del futuro encontró tan divertida la muerte de Aki durante la pelea de bolas de nieve que se rió sin parar y pidió un precio casi insignificante solo para poder presenciar ese destino con sus propios ojos. El poder que Aki recibió fue la capacidad de ver unos segundos hacia el futuro. Esa habilidad no solo chocaba un poco con su Mangekyou Sharingan, sino que además Chilla no tenía ningún deseo de que el demonio del futuro viera su destino. La idea de que alguien pudiera leerlo tan completamente le resultaba incómoda. Entonces el único que podría encajar sería el demonio de la ira. Si eso no funciona, podríamos consultar otras sucursales de seguridad pública, dijo Atsuko, con cierta incomodidad. Los efectos secundarios de ese demonio eran aún más severos que los del demonio del futuro, y sospechaba que Chilla probablemente lo rechazaría. ¿El demonio de la ira? Cuéntame más, si no es molestia, respondió Otonashi Chilla, claramente interesado. La palabra ira captó su atención de inmediato. ¿No era uno de los 7 pecados capitales? También conocido como cólera, representaba el odio, la venganza y la intención de hacer daño a otros. Dante lo describía como el amor por la justicia corrompido en venganza y rencor. Su poder debía ser inmenso. Al notar la vacilación de Atsuko, dedujo que el precio o las condiciones debían de ser extremos. Solo hemos tenido un caso de alguien que firmó un contrato con el demonio de la ira. Aunque su fuerza aumentó drásticamente, si la voluntad del usuario no es lo bastante firme, es muy fácil perder el control mientras se encuentra en el estado de ira. En cuanto al precio, en realidad no era tan grave. La persona solo entregó una oreja, explicó Atsuko con detalle. Sin embargo, perder una oreja provocó una pequeña grieta emocional negativa, y esa mínima emoción fue amplificada y distorsionada hasta convertirse en odio bajo el estado de ira. Tras perder el control, esa persona terminó ejecutada por haber masacrado a demasiados compañeros. Atsuko continuó explicando. En realidad, la apariencia del demonio de la ira es similar a la de una mujer humana. Es uno de los pocos demonios dentro de la seguridad pública de Kioto que eligió voluntariamente ponerse del lado de los humanos. Los demonios con apariencia más humana suelen ser más amistosos, por eso el precio del contrato es relativamente ligero. Sin embargo, la naturaleza misma del poder de la ira supone una prueba enorme para la fuerza de voluntad del contratista.